Bueno, hermanos, This meeting is being recorded. como hemos venido estudiando Génesis capítulo 1, hemos estado leyendo del 1 hasta el verso 10 y hemos quedado del 6 al 10. En el 6 al 10, el Señor Dios Todopoderoso comenzó a usar la única herramienta que Él ha tenido desde siempre, que ha sido su santa palabra. Y el Señor comienza diciendo en el verso 6, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y comenzó Dios entonces a hacer una separación y a ordenar las cosas, pero las hacía era con sus palabras, dando motivo a todo esto para que comenzara a tener un orden y poder ser visible ante los ojos de hoy en día de cada uno de nosotros que gozamos de la creación. Si me acompañan, hermanos, un momento a Salmos 19, ¿sí? Donde dice el verso 1 al 10, hermanos. Quiero recitar estas santas sagradas escrituras que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es vida su voz, porque para la tierra, ya va, está un poco oscuro aquí donde estoy, ok, dice, ni es oída su voz, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. No hay ningún lugar en el mundo que no se sepa de que Dios ha creado todas las cosas por medio de sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, aunque al sol algunos lo adoran, pero sus palabras son más grandes porque llegan hasta los confines del mundo y ha hecho ordenanza en todo lo que ha creado. Verso 5 dice, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr al camino, de un extremo de los cielos en su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más mucho oro afinado, dulce, más que miel y que la que destila del panal. Hermanos, cuando Dios comenzó a ordenar las cosas con sus palabras, siempre se detenía por un momento a observar, ¿sí?, cuán maravillosa era su obra. Porque dice el verso 8 de capítulo primero de Génesis. Dice, y llamó Dios a la expansión cielos. De una vez comienza a darle sentido a toda su creación y le comienza a llamar por su nombre y a darnos a nosotros el entendimiento de todo lo que él creó al principio. Y llamó a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo, mostrando Dios cuánto tiempo ya tenía trabajando y llamando y ordenando las cosas por su nombre. Verso 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de las aguas en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. En el verso 10 dice Dios, y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas la llamó mares, y vio Dios que era bueno. Y el Señor contempla todo lo que ha venido creando,
y para él en el momento segundo del día era todo bueno. Dios lo bendiga, hermano, su palabra. Gracias, hermano Gerson. Ok, está muy bien y es muy claro. Me gusta mucho lo que dijo, porque especialmente al principio, porque dice que aquí nos damos cuenta de cómo es Dios y cómo trabaja Dios y qué opera. Cuando estamos estudiando la palabra, debemos de preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué aprendo del Espíritu Santo? ¿Qué aprendo de Jesús? Amén. ¿Verdad? ¿Qué mandamientos hay? ¿Qué profecías hay? ¿Qué promesas hay? ¿Y cómo lo pongo en obra? ¿Cómo lo aplico? ¿Qué es la aplicación? Son 7 preguntas que nos debemos hacer siempre cuando estamos estudiando la palabra, ¿verdad? ¿Qué es el contenido? ¿Qué es lo que quiere Dios que yo aprenda? Son preguntas que nos debemos hacer cuando estamos estudiando para no salirnos de otra cosa, ¿verdad? Para no hacer otras preguntas que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces Amén. vamos de una vez a leer del versículo 10 hasta el versículo 26, perdón, hasta el versículo 27, del 10 al 27. Tenemos a varios que pueden leer ahí. No sé quién quiere leer. Leo, hermano. Lea usted, Raúl. Ya voy a ubicarme. 1, 10 al 27. Leo la versión Biblia textual, cuarta edición. Ya aquí, ya un segundito que me salí donde estaba. Ahora sí. 1:10. Y llamó Elohim a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas ha llamado mares. Y vio Elohim que estaba bien. Y dijo Elohim, produzca la tierra vegetación, hierba que haga germinar semilla, árbol frutal que dé fruto a la tierra, según su especie, cuya semilla esté en él. Y fue así. Y la tierra hizo brotar vegetación, hierba que hace germinar semillas sobre la tierra según su especie, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su especie. Y vio Elohim que estaba bien, y hubo tarde y hubo mañana, día tercero. Y dijo Elohim, haya maldiciones en la expansión de los cielos para dividir el día y la noche, y sean para señales y para tiempos señalados, y para días y años, y sean como luminarias en la expansión de los cielos para brillar sobre la tierra, y fue así. Y Elohim constriñó 2 grandes. Aquí hay algo que pues no aparece en las otras Biblias, sino es algo muy particular de la Biblia textual cuarta edición, donde dice, y Elohim, en el capítulo 1:16, y Elohim constriñó 2 grandes maldiciones en la lumbrera mayor para dominio del día y en la lumbrera menor para dominio de la noche. Y Elohim colocó las estrellas en la expansión de los cielos para brillar sobre la tierra y para dominar durante el día y la noche y para dividir la luz de la tiniebla. Y vio Elohim que estaba bien. Y hubo tarde y hubo mañana, día cuarto. Entonces dijo Elohim, Buyán, las aguas, reptiles vivientes y aves que vuelen sobre la tierra debajo de la expansión de los cielos, y fue así. Así creó Elohim los grandes monstruos acuáticos y todo ser vivo que repta, que produjeron las aguas según su especie, y toda ave alada según su especie.
y vio Elohim que estaba bien. Y Elohim los bendijo diciendo, sean fructificados y multiplicados. Y hechido la primera semana de en la- febrero tú me vayas a comprar mismo. y hechido, Pero guatón, pero hay, tú más o hay un menos teléfono ¿qué? abierto. ¿Hay algún dispositivo abierto para que lo Le cierren, por pongan favor? como una fecha y para ir a buscarla. ¿Qué día yo no? Los miércoles yo no puedo. Ya tú El me otro día puedo. el Hermano sábado, Sergio. cualquier día. Po. Sábado. El del hermano 1:21 y así tú me creo dices Elohim. Un momento, Ah, ok. un momentito. Creo que tiene una llamada telefónica. Usted Pero tú los me puede. dices, Ya está. Ok. Ya, Siga. continúo. Continúa el 1:21 y así Siga, creó siga. Elohim. Así creó Elohim 1:21. Así creó Elohim los grandes monstruos acuáticos y todo ser vivo que recta, que produjeron las aguas según su especie y toda ave alada según su especie, y vio Elohim que estaba bien. Y Elohim los bendijo diciendo, sean fructificados y multiplicados, y hechido en las aguas de los mares, y multiplíquense el ave sobre la tierra. Y hubo tarde y hubo mañana, día quinto. Entonces dijo Elohim, produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganado, reptiles y bestias de la tierra, según su especie, y fue así. Así hizo Elohim las bestias de la tierra según su especie, y el ganado según su especie, y todo reptil del suelo según su especie. Y vio Elohim que estaba bien. Y dijo Elohim, hagamos a un hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Y Elohim creó al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, macho y hembra los creó. Ok. Muy bien, gracias, hermano. Vimos un poco de diferente idioma que usa su traducción, ¿no es cierto? Sí, hermano. ¿Cómo Diferente. le llamaban a Dios en esa versión? Elohim Elohim. ¿Qué quiere decir Elohim? es la pluralidad de Dios. La pluralidad de Dios, ¿ok? ¿Y por qué le dijo a las lumbreras maldición? Ajá, esa es mi pregunta. Hermanito, allí hay una explicación que quien editó la Biblia, textual cuarta edición, es el hermano pues fallecido Carlos Fuchán, es el presidente de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, y allí hay una explicación sobre eso que no recuerdo exactamente, perdón, no recuerdo exactamente dónde es que está, pero tiene una explicación para ese que es un poquito extensa sobre el por qué la llaman maldiciones. No recuerdo exactamente dónde está. Sergio, por favor, eso. Puedes mutear tú. Gracias. Ok. Entonces, mejor nos quedamos con la versión que conocemos de simplemente lumbreras luminarias, ¿verdad? Para que no haya confusión, para evitar confusión, a no ser que Paco tenga alguna explicación más clara. No. Sí sé que la palabra Elohim es la palabra que se usa para Dios y es aunque está en singular, pero es una palabra plural, donde puede hablar de la deidad, lo que en inglés sería Godhead o en español sería la deidad o la divinidad. Pero de que fuera maldiciones, o sea, se me hace tremendamente raro, porque ¿cómo? O sea, pero no sé. Y en 2 versículos dice maldición a la luna y al sol.
Sí. Jamás había oído que hubiera unas Nunca lo había traducciones. escuchado. Sí. Espero que Ahorita que no. recuerde, les doy el dónde está para que por favor si lo puedan leer y allí está la explicación. Déjame acordarme ahorita y le doy en dónde está en YouTube la explicación de eso. Yo pensé que yo estaba escuchando mal. Ok. Pues sí, hay que tener cuidado de esas cosas para no quedarnos confundidos. Digo, me pregunto lo de maldición porque cada rato, durante todo este evento de creación, dice que vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno. O sea, todo lo que él hacía, todo era bueno. Ok. Entonces vamos a empezar con la explicación de versículo 10 en adelante. Hermano Paco, ¿quiere empezar, por favor? Ok, lo que tenemos, y es que bueno que lo menciona, hermano Miranda, es raro que pueda decir maldición en el término que nosotros lo entendemos, porque al terminar Dios, cada cosa que creaba decía, y vio Dios que era bueno. Y cuando habla bueno, no está hablando de bueno moralmente, porque pues no estamos hablando de la tierra y los animales y las plantas, no tienen una moral. O sea, no está hablando de bueno moralmente, sino bueno, o sea, adecuado para los propósitos que Dios tenía. En ese sentido es que es bueno. Y es interesante que Dios, desde el versículo 1 nos muestra a Dios creando. Y son tres aspectos que son necesarios para la creación. Que haya tiempo, espacio y materia. Tres cosas fundamentales para que hubiera creación. Por supuesto, Dios, y las cuatro están en el versículo 1. Tiempo, espacio y materia. Y por supuesto, Dios creando. En el principio, cuando vemos en el principio, no vemos el principio de Dios, porque Dios no tiene un principio. No vemos cuando dice la Biblia en el principio, no podemos pensar en el principio de Dios. Dios así es eterno, sino en el principio de la creación. En el principio cuando se empieza a contar el tiempo. Si vamos a ser específicos en cuanto al tiempo, el primer día contado lo leemos en el versículo 5. Y fue la tarde y la mañana el primer día. O sea, si queremos contar cuándo la eternidad, hubo una ventana de tiempo en la eternidad. Bueno, Génesis 1:5. ¿Cuándo se terminará esa ventana de tiempo? Cuando Jesucristo venga. Y si quiere ver Juan 6:39 y el 40. Jesucristo le llama el día postrero. Y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es el primer día? El Génesis 1:5. El primer día de la creación. ¿Cuál va a ser el último día? Cuando Jesucristo venga y seamos resucitados para llevar al cielo. Después sigue otra vez la eternidad. Antes de Génesis 1:5 hay eternidad. Después de que Jesucristo venga y seamos llevados al cielo, después del día postrero o día último, sigue una eternidad. Dios empieza a crear. Hay tiempo en el principio, pero también hay espacio. Cuando dice creó los cielos, la bóveda que estaba encima, un espacio, o como bóveda, ¿verdad? Y la tierra, la materia. Creó los cielos y la tierra. Pero estaban vacíos. Viene una luz, hermanos, que no necesita. A veces preguntamos por qué hay luz si no hay sol. Bueno, pues porque hay creación si no había nada. Porque Dios lo puede hacer. Bueno, y cuando Dios va separando las aguas de las aguas y luego separa las aguas que están debajo de la expansión y descubre lo seco, ven que hay vacío. Todo está vacío. Está vacío arriba, no hay nada. Lo que nosotros conocemos los cielos. Está vacío abajo, no hay nada. No hay animales acuáticos, no hay animales terrestres, no hay animales como las aves. No hay nada, está vacío. Y Dios va llenando esos vacíos en la medida que va creando. Conforme va pasando los días, Dios va creando y va llenando los espacios. Por ejemplo, en el versículo 9, cuando ustedes leen,
júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Se mueve todo por un lado y queda seco. Pero no hay agua, no hay nada en el agua, no hay nada en lo seco. Después Dios va a decir, va a llenar lo seco. En el verso 11. Produzca la tierra hierba verde, y fue así. Y así sucedió. Ahora, en el relato de Génesis es lo que dijo Dios y luego lo que sucedió. Y fue así. Y luego cuenta el tiempo y dice Dios que era bueno. Después, no hay nada en el cielo, en la expansión que está encima de la tierra, no hay nada. Y Dios va a colgar ahí, y digo colgar en sentido figura, Dios va a poner el sol, la luna y las estrellas, porque no hay nada allá. Y les da un propósito que sea para que iluminen por la noche y en el día. Y luego no hay nada de animales ni acuáticos, ni aladas, ni terrestres. Y Dios lo va a hacer. Versículo 20. Dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. La abierta expansión de los cielos. Recuerdan que Génesis nos presenta 2 y 3 cielos. El tercero se asume, pero 2 cielos. Un cielo que es donde vuelan las aves. Note lo que dice el verso 20. Y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Esto es lo que le llaman, lo que se conoce como la expansión atmosférica. O sea, lo que es la atmósfera. Pero en el versículo 17, 16 y 17, cuando hace las 2 grandes lumbreras, estas también dice que serían, el versículo 15 para que los lean, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos. Es en el espacio sideral, allá donde se acaba la atmósfera, la atmósfera donde no se puede respirar. Es el segundo cielo. Y el tercer cielo que se asume que es donde está Dios. Por eso a veces leemos tres cielos, los cielos de los cielos de los cielos. Un cielo es hasta donde podemos respirar, donde vuelan las aves. Tercer cielo, segundo cielo donde están el sol, la luna, los astros. Y el tercer cielo donde está Dios. Pero estamos en la creación, en el versículo 21, y ahora también animales en el agua. No solamente animales que vuelan sobre la expansión de la tierra, sino también animales alados, sino también animales acuáticos. Y vio Dios que era bueno. Y los bendijo Dios diciendo, hay bendición en cuanto a fructificar y multiplicados y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Ok. Y fue la tarde y la mañana el quinto día. Es interesante que mucha gente piensa que, bueno, en la escuela nos dicen que estos días pueden ser eras geológicas. O sea, por eso se habla de que esos días pudieran ser de millones de años. Pero Moisés, que es el que escribe el libro de Génesis, es lo que entendemos. Él sabía, él contó, aunque vivió unos 2500 años más tarde, de lo que podría ser el tiempo de la creación. Moisés pudo decirnos cómo eran los días. Y luego en Éxodo capítulo 20, particularmente en el versículo 11, Moisés vuelve a usar esa misma expresión que Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días. 6 días. Y son 6 días de 24 horas. Porque Moisés sabe que los judíos cuentan los días en tarde y mañana. Tarde y la mañana. Por eso aquí dice, y fue la tarde y la mañana. Recuerdan que los judíos contaban el tiempo a partir de nuestro tiempo a las 6 de la tarde. Empezaba un día. Lo que para nosotros empieza a las 12 de la noche, se acaba un día y comienza otro. Para un judío se terminaba un día y empezaba otro a las 6 de la tarde de nuestro tiempo. Entonces todavía alcanzaban ellos parte de la tarde del día siguiente, del nuevo día, ¿ok?
Entonces, por eso es que es tarde y mañana, por eso que podemos decir que Moisés sabía que era un día de 24 horas, no de eras geológicas de millones y millones de años. Eso la ciencia nos lo dice para poder justificar la teoría de la evolución. Se necesitan muchos años para que la teoría de la evolución pueda tener sentido. ¿Ok? Y no tiene sentido en realidad. Y no, sigue sin tener sentido. Sigue sin tener sentido. Alguien dijo, hermanos, que se necesita más fe para creer que el mundo vino a existir conforme a la ciencia nos dice que como Dios nos dice. Porque es más razonable como Dios lo dice. Se necesita mucha más fe para creer lo que la ciencia nos dice. ¿Ok? Entonces, ven cómo Dios va llenando los vacíos, hermano. Va creando porque va llenando vacíos. No hay nada arriba y pone las dos lumbreras y las estrellas. No hay nada en la tierra, solamente hay agua y seco. Y Dios llena el reino vegetal o con la flora, la tierra. No hay nada en el mar y Dios llena con los animales. Y no hay nada entre que vuele sobre la expansión de los cielos y Dios pone las aves. Va llenando los espacios y luego después no hay animales en la tierra y Dios dice en el versículo 25, e hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Dios va llenando y Dios nos va enseñando, hermanos, su poder, nos va mostrando sabiduría y nos va mostrando el sentido estético que Dios tiene. No solamente crea, pero sino crea cosas bonitas y crea cosas ordenadas. Nos enseña a Dios también el orden en su creación. No solamente tiene el poder para crear, sino tiene la inteligencia para crear ordenadamente y con propósito. Por eso dice que vio Dios que era bueno. Cosas adecuadas para sus planes. Y después creó Dios al hombre. Cuando dice en el verso 26, y aquí me gustaría detenerme un poquito si ustedes no tienen problema. En el verso 26 dijo, entonces dijo Dios, hagamos. La versión que el hermano estaba usando de Elohim, noten cómo está en singular la palabra Dios. Y dijo, singular, dijo Dios, singular. Pero cuando dijo Dios, cuando habla Dios, o plural, hagamos. Dijo Dios, hagamos. Al hombre, a nuestra, plural, imagen, conforme a nuestra, plural, semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y otra vez singular, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ok. Por alguna razón es interesante que Dios toma más tiempo. No que le fue difícil para crearnos a nosotros en comparación al sol y las estrellas, sino que Dios nos quiere mostrar el grado de interés, de cuidado que puso al tiempo de crearnos. Dijo Dios, hagamos al hombre. Y dijo a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Es lo mismo, hermanos. No son dos cosas. Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Es una manera de decir, hagamos al hombre que se parezca a nosotros. Imagen y semejanza tiene que ver con parecido. Noten el capítulo 5 de Génesis. Capítulo 5. Versículo 1. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Pero ahora noten, a semejanza de Dios lo hizo, parecido a Dios. Pero noten el versículo 3. Y vivió Adán 130 años. Esto es lo que quiero que notemos. Y engendró un hijo a su semejanza, conforme
a su imagen y llamó su nombre Seth. ¿Qué quiere decir eso? Usa las mismas palabras que usó para decir que Dios hizo al hombre, para decir que Adán tuvo un hijo, conforme a su imagen y a su semejanza. ¿Qué quiere decir eso? Que se parecía a él, se parecía a él. Y hay muchos textos que Dios dice más adelante, ¿qué imagen me vas a hacer? ¿Y qué semejanza me vas a hacer? Para que me representes, para que me representes. Déjenme les doy un texto más. Déjenme ver, Isaías capítulo 40, creo. Dice el versículo 18, hablando de Dios que es incomparable a todo, cualquier imagen y cualquier ídolo, pero dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Las mismas palabras para decir lo mismo. Lo que está preguntando es, ¿a qué vas a ser parecido a Dios? O sea, cuando piensas hacer a Dios, ¿qué parecido le vas a dar? Por eso dice, el artífice prepara la imagen de talla, el platero la extiende, el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera. O sea, hay diferentes materiales. Hay metal, hay plata, hay madera. Ese es el material que vas a usar. Ahora, ¿qué imagen o qué semejanza vas a hacer a Dios? Si Él es incomparable. O sea, ¿a qué lo vas a hacer parecido? Y el punto cuando dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, hagamos a alguien que sea semejante a nosotros. Ahora, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? No puede ser en el sentido físico. No puede ser, y no porque digo yo. No puede ser en el sentido físico que nos parecemos a Dios, o sea, material, físico, porque Dios es espíritu. Juan 4:24. Dios es espíritu. Jesucristo cuando resucitó y creían que era un fantasma o un espíritu, Él dijo, pues ustedes saben que un espíritu no tiene carne y hueso como veis que yo tengo. Entonces, no es físico. A veces los mormones y algunos otros gentes quieren hacernos pensar que Dios es como nosotros físicamente. Pero no, Dios no nos hizo conforme a Él en cuanto a lo físico. Sino que estoy buscando el texto que no quiero decir palabras que no. Jesús sí fue como nosotros. Jesús sí, Jesús se hizo carne. Es Claro. interesante, es interesante, por ejemplo, lo que Jesús era y lo que Jesús se hizo. Si notan, es bien importante eso. Juan 1:1 contrastado con Juan 1:14. En el principio era, no lo hicieron. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era en el principio. Es decir, aquí está el principio, antes del principio, Él era, ya existía. Él era ya. Pero en su condición de carne, en el verso 14 dice, y aquel verbo que era en el principio, que era con Dios, que era Dios, y aquel verbo se hizo carne. Se hizo. Diferente entre era y se hizo. Como Dios ya era, como humano se hizo. ¿Ok? Entonces sí, tiene razón usted en eso, que Él era como nosotros en cuanto en lo físico, como humano, pero como Dios, él ya era desde el principio. ¿Ok? Ok, estoy buscando el texto y es Lucas capítulo 24, versos 39. Cuando Jesucristo dijo, mira, ya resucitado, mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu
no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Entonces, Dios es espíritu, Dios no tiene carne y hueso. Entonces, no es como nosotros, o nosotros no somos como Él en el sentido físico, pero somos como Él en otros aspectos, en otros aspectos. Por ejemplo, somos como Dios en cuanto a que nacemos santos, o sea, moralmente. Somos como Dios moralmente cuando nacemos, pero también tenemos sentimientos que un animal no tiene, pero también podemos hablar como Dios habla. Ustedes pueden ver en el capítulo 3 la conversación de Dios con Adán y luego Eva, y los dos están hablando. Un animal, nada en la creación tiene esa capacidad. Es cierto, el hermano dio el Salmo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero el punto no es que lo dicen verbalmente, articulando palabras, sino que su existencia evidencia un creador más poderoso que la creación misma. Eso es lo que dice el salmista. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y Romanos capítulo 1, verso 19 dice eso. Ese es el argumento cosmológico y el argumento de diseño. Si hay una creación, debe haber un creador. Si hay un diseño en la creación, entonces debe haber un diseñador. Y ese es el argumentos lógicos para la existencia de Dios. Ok, pero Dios aquí nos está enseñando que nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Ahora, otra cosa que quiero notar en ese verso 26. Bueno, en el verso 27, y creó Dios al hombre. Es decir, y es interesante, hermanos, que los feministas y aún todos aquellos que creen ahorita en el rollo que anda de la ideología de géneros, que quieren justificar, estaba leyendo cómo ahorita se está reinterpretando o tratando de decirnos que todo lo todo lo que dice la Biblia respecto al homosexualismo no es necesariamente eso lo que dice. Ni Génesis 19, ni Levíticos, ni Deuteronomio, ni Romanos, ni Corintios, nada, nada. O sea, dicen, eso no es cierto, no habla de homosexualismo. Bueno, y ellos dicen que, por ejemplo, aquí creó Dios al hombre. Dice, aquí el hombre, no está Eva, creó Dios al hombre. Entonces el hombre era binario, puede ser hombre y mujer. No, hermanos. Aquí creó Dios al hombre, está usándolo en forma sustantiva, es decir, está refiriéndose al género humano. Al hombre se refiere a la humanidad, no al hombre, al individuo. Más adelante, Adán, porque la palabra aquí hombre es Adam. No sé hebreo, ni tengo pretensiones de querer saberlo, pero la palabra hebrea para hombre aquí es Adán. Y la palabra Adán quiere decir hombre como humanidad. Más tarde, Adán al hombre se le daría el nombre propio de Adán, pero aquí hombre es al ser humano. Creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios. Y luego dice el género, varón y hembra. Hizo Dios, lo diríamos en otras palabras, hizo Dios al humano, en vez de hombre diríamos, hizo Dios al humano, varón y hembra. Solamente. Y les dio la facultad, la bendición de sojuzgar la creación, pero de multiplicarse. Más tarde, Adán diría, esta es carne, hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque el varón fue tomada. Y Dios se la dio al hombre, y ya por eso dice, dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahora, está hablando de hombre y mujer. Hombre y mujer. No hay
una tercera opción. No hay una tercera opción. Es un hombre y una mujer. ¿Ok? Dios nos creó así. Creó varón y hembra. Y los bendijo Dios. En el verso 28, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vean, ese otro punto. Y estoy pensando en la ideología de género. Otro punto. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. ¿Cómo le puede hacer una relación homosexual cumplir con ese punto? ¿Cómo le puede hacer una relación de dos mujeres cumpliendo con ese mandamiento? Si Dios nos dio la capacidad de hacerlo, ¿por qué dos mujeres no pueden cumplir con esa capacidad? ¿Por qué dos hombres no pueden cumplir con esa capacidad? Porque no nos hizo así. Nos hizo un hombre y una mujer que son física, sexual y emocionalmente diferentes. Iguales, porque son humanos, pero diferentes física, porque unos más fuertes que otros, unos más gruesos que otros. Imagínense la cara mía con la cara de ustedes, hermanas. Pues, nada que ver. O sea, Gracias a Dios. sexualmente. Sí. Imagínense que las mujeres se parecían a mí, hermano. ¿Quién se hubiera querido casar con una mujer? O sea, nos quedamos mejor así. Pero, hermanos, sexualmente diferentes y emocionalmente diferentes. Hombre. Hermano Pablo, y pero mujer. también a los animales los hizo también de esa misma manera. Y les dio el mismo mandamiento. Y los hizo también macho y hembra, ¿verdad? Macho y hembra. Ahí está en el 21, ¿verdad? El 22. Exacto. Y aunque pueden variar, por ejemplo, siempre son de una misma especie. Siempre son animales. Puede un burro relacionarse con una yegua y tener una mula o un macho. Pero siempre son animales. Claro. Pero no puede ser una jirafa con elefante tampoco. Eso ahí ya están rompiendo la ley de Dios. Entonces, estamos hablando de cosas que son, que Dios dijo, hermanos, que Dios dijo, y cuando los juntó, entonces Dios lo trajo al hombre más adelante y le bendice. Bueno, ya hablé demasiado. O sea, nomás quería comentar esas cosas, que Dios en su creación iba llenando los vacíos, iba poniendo las cosas en su lugar, iba mostrándonos el orden, el diseño, su sabiduría, el sentido de belleza que tiene, el sentido moral, y que todo cumple un propósito. Cuando dijo, y vio Dios que era bueno. Cuando hizo al hombre, en el verso 31, hasta entonces cuando hizo al hombre y Dios volvió revisó su creación, le añadió a lo que venía diciendo que era bueno, le añadió en gran manera. Y vio Dios que todo era bueno en gran manera. Entonces, lo que Dios hizo, lo hizo adecuado. No podemos nosotros pensar que lo que ahora se quiere aprobar y la vida que se quiere llevar pueda ser justificada delante de Dios. Lo ven normal ahora. La homosexualidad, lesbianismo, lo están poniendo normal. Muy bien, Paquito. Muchas gracias. Entonces, si vamos resumiendo lo que veo, no nos olvidemos que a cada rato, en cada 2 o 3 versículos, dice, vio Dios que era bueno. Y la primera pregunta entonces es, ¿qué aprendemos de Dios? De este pasaje que acabamos de leer y explicar. ¿Cómo es Dios? Bueno, Dios es perfecto. Analítico. Poderoso. Poderoso. Todopoderoso.
bondadoso. Aprendemos de Dios también orden y disciplina. Eso, orden y disciplina. Y que en Bien. Dios no existe el vacío, tiene que haber siempre algo que llene. Ok, muy bueno. En el caso de nosotros, que no se quede vacía la cabeza, ¿verdad? Amén. Él llena nuestros vacíos. Él llena Tenía, nuestro vacío. tenía una preguntita, claro, esto vendría siendo para más larga de estudio, ¿no? Pero entonces, para preguntarle al hermano Paco, en cuanto a Dios iba llenando el vacío, ¿y dónde está la palabra del desorden? ¿En qué momento Dios O en el analiza la versículo, parte del desorden? en el versículo 2, que dice que estaba desordenada y Ajá, vacía. y vacía, pero se hablaba, Porque o sea, en el término de llenarlo vacía, pero entonces, ¿dónde aparece? O sea, ¿dónde estaba el desorden ya? en la tierra, cuando dice que creó los cielos y la tierra, como que en un momento Moisés deja los cielos quietos ahí y se enfoca en su creación en la tierra. Y la tierra estaba, aquí Desordenado. abajo, Sí, desordenada y vacía, porque era como no había nada en la tierra, era agua, era un caos, era como si no hubiera ninguna manera de dónde pisar, dónde estar. Así fue originalmente cuando Dios lo creó. Después, el hecho de que lo ponga así, hermano, que estaba desordenada y vacía, no es para mostrarnos que Dios crea desorden. Al contrario, lo creó así para irnos enseñando cómo Dios va ordenando las cosas. Va amén, amén. separando una cosa con otra y después va llenando los espacios. Dios nos va enseñando más que desorden, orden en su creación. Gracias, hermano. Amén. Hay quienes piensan, hermanos, que entre el versículo 1 y versículo 2 hay un tiempo, hay la brecha del gap, o sea, que hay donde quieren meter la teoría, armonizar la evolución con la Biblia. Y piensan que antes de ese versículo dicen que había una civilización preadámica, es decir, que antes de Adán ya hubo una civilización y que pecaron y por eso se desordenó todo y entonces volvió Dios a crear. Pero si nosotros vamos a creer lo que la Biblia dice, y creo que así debe ser, la Biblia nos dice dos cosas respecto a su creación en cuanto al hombre, en cuanto al ser humano, y nos dice respecto al pecado. Primero nos dice que el primer hombre no fue alguien antes de Adán. El primer hombre fue Adán. El primer hombre fue Adán. Y la segunda cosa que nos dice es que el primero que pecó fue Adán. No antes de Adán hubo una civilización que pecó y por eso se descompuso el mundo y Dios tuvo que reordenarlo. No, la Biblia no dice eso. Lo queremos pensar, pero déjenme, les doy la cita. Primera a los Corintios. Satanás y sus ¿Perdón? demonios, de Satanás y sus demonios, cuando Dios los botó del cielo. Entonces aquí dice, el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas, o sea, todo era oscuridad y agua, nada más. Pero No también había nada. que ahí había Satanás y sus demonios, que Dios los botó del Ellos son cielo. creados, entonces ellos debieron haber sido creados en ese tiempo y haberse rebelado contra Dios también en ese tiempo, porque ya para el capítulo 3 ya encontramos al diablo actuando contra la voluntad de Dios y seduciendo a Adán y a Eva. Ok, la Biblia dice que en el verso 47, bueno, desde el 45 al 47 nos dice
Primera Corintios 15, 45 y 47. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre. ¿Quién? Adán. Adán. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Y el posterior Adán, que es Cristo, espíritu vivificante. Verso 47. El primer hombre, Adán, es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Primera cosa, el primer hombre hecho fue Adán. Y en cuanto al pecado, el primero que pecó fue Adán. Romanos capítulo 5, versículo 12. No, déjeme estar seguro. Ok. Verso 12 al versículo 14. Cuando dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Y nos va a decir quién es. Y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Verso 14, para no leer tantos textos. No obstante, reinó la muerte desde Adán. ¿Por qué reinó la muerte desde el punto de inicio? Desde Adán. Porque el primero que pecó fue Adán y con el pecado entró la muerte. No antes de Adán. El registro bíblico no nos dice que hubo una civilización preadánica, sino que Adán fue el primero y él fue el primero que pecó. Ok. Ok, hermano Miranda, ahora sí. Ahora sí. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Vamos a seguir un poquitito más, nada más para no perder el hilo. ¿Verdad? Que vimos que Dios creó al hombre, al ser humano, a su imagen y semejanza, y dice ahí claramente, varón y hembra. O sea, ¿cuál es la imagen y semejanza de Dios? Varón y hembra. El varón y la hembra. ¿Verdad? Ahora, ¿cuál es la imagen exacta de Dios, según Hebreos capítulo 1? Jesucristo. Cristo. Su Hijo. Él es la imagen exacta de Dios. Pero la imagen terrenal aquí de Dios, en la semejanza de Dios, es el varón y la hembra. Y ya explicamos que no es el aspecto físico, sino en el aspecto espiritual. ¿Y cuál es el aspecto espiritual? A diferencia de todos los demás, nuestra capacidad no solamente de hablar, ¿verdad? No solamente de hablar y de pensar, sino que es una diferencia, y no nomás ser viviente, porque, por ejemplo, los seres vivientes son los animales y aves y pescados, según la palabra de Dios, ¿verdad? La hierba, aunque está viviente, no se refiere a ella como viviente, se refiere a ella como alimento para el ser humano, para el animal. Pero el animal tiene hálito, tiene respiración, y eso es lo que hace que sea viviente. Y eso lo va a explicar un poquito más después. Pero ¿por qué los animales no son la imagen y semejanza de Dios? Porque no está hablando del alma, ¿verdad? Lo que está hablando de es el alma de la persona, ¿verdad? Y eso después lo va a explicar, pero el estudio del alma en la palabra de Dios es tremendamente preciosa para saber que nosotros contamos con un alma, con el verdadero yo, el ser que está existiendo. Y esa alma es igual que Dios, es semejante a Dios mientras se porta y se comporta conforme a lo que Dios quiere. Pero cuando deja de ser eso, pues deja de ser la imagen de Dios, obviamente. Por eso necesitamos nacer de nuevo, para empezar. Y antes de terminar con la creación, o sea, después de los par de versos donde habla del descanso en el capítulo 1 y 2 y 3, capítulo 2, versículo 1, 2 y 3, sigue el detalle de la creación del ser humano, el 4, ¿verdad? Hasta el 7.
Bueno, realmente es más adelante, pero del 4 en adelante vuelve a decir lo que tiene que hacer, pero viendo nada más. Sí, tenemos que sí querer bastante. Se va a tardar, pero vemos en el detalle de la creación del 4 en adelante. Y ahí nos dice cómo es que creó y cómo es que hizo al hombre y a la mujer. ¿Cómo es que los hizo al hombre y a la mujer? ¿No? Ya son las 7:08 y no quiero quitarles mucho tiempo ya para hacer, pero quiero saber si hay algunas preguntas o no, o algunos comentarios adicionales. Hermano, permítame hacerle lo que yo le comenté al principio cuando estuve leyendo la Biblia textual cuarta edición. Yo escribí aquí en el chat donde pueden conseguir la respuesta. Allí está dividido en 4 partes de aproximadamente un estudio de 7 horas y media. Se llama El Cosmos de la Iniquidad en la página de YouTube que se llama Foro Bíblico, perteneciente a la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Allí está la respuesta a lo que le estuve leyendo sobre Génesis 1, 14, 16, que se refiere a la parte de maldiciones. Eso era lo que quería aclarar y que si quieren ver allí, pues lo pueden ver. Está allí disponible en el canal de YouTube. Foro Bíblico. Gracias, Raúl. Yo creo que los que quieran ver eso están invitados para aclarar la situación. Que sí, tenemos quizás unas 40 o 50 versiones de la Biblia en español, que todas hablan de lumbrera o iluminaria, ¿verdad? Es la forma en que lo define. O sea que hay que tomar en cuenta eso también. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Acerca de No. lo que estaba hablando el hermano, decía que muchos piensan que había un mundo preadámico. Alguna vez yo estuve escuchando un estudio de esto y decían que no eran humanos, sino más bien eran ángeles. Y como desobedecieron a Dios y todo, Dios los desterró del cielo. Y ellos eran los que habitaban y por eso, y que ellos son los que construyeron las pirámides y todas las cosas que un ser humano en esos tiempos no podía construir. Ese es mi comentario acerca del hermano Paco. Sí, sí, hermana, sí. Hay varias versiones al respecto y que es el tiempo en que los ángeles se rebelaron contra Dios y que vinieron a esta tierra. Según los judíos tenían muchos, muy inclinados a darles atribuciones a los ángeles más allá de, por ejemplo, lo que se dice ahora que los ángeles tuvieron relaciones con mujeres y por eso nacieron los gigantes de Génesis 6, pero si ustedes notan en el relato de Génesis 1, o cuando se habla de los ángeles, nunca se les da la atribución de multiplicarse. No se les da la atribución de relacionarse entre sí como un hombre y una mujer. No hay. Y cuando lo quisieron hacer en el libro de Génesis, capítulo 19, no se lo permitió y los ángeles no lo permitieron tampoco. Pero porque los hombres no sabían que los de Sodoma y Gomorra no sabían que estos ángeles estaban en una manifestación humana en ese momento. Pero no hay un caso en donde ángeles pudieron relacionarse entre sí, que es el pecado que luego a veces asumen que cometieron. Gracias.
Y definitivamente hay muchos cuentos de hadas que nos confunden. Por eso lo mejor es quedarnos en el texto. Si no nos salimos del texto es lo que estamos viendo esta mañana, ¿no? Cuando los mismos apóstoles le preguntaron a Jesús antes de que él se fuera, se ascendiera a los cielos, si este era el tiempo que el reino de Jerusalén, de Israel, se iba a restablecer o no, y ellos esperando todavía un reino terrenal, Jesús les dijo, ustedes están aquí para decir lo que han visto y oído, ustedes van a ser testigos míos, testigos de la palabra y testigos de lo que han visto y oído, y hagan esto, y eso es lo que tienen que hacer. Y eso es exactamente lo que hicieron, ¿verdad? No se dedicaron a confundir a la gente, sino se dedicaron a poner el mensaje que Dios quiere que nosotros tengamos. Y el mensaje que Dios quiere que tengamos es ese, que aprendamos de Él, que aprendamos lo que tenemos que hacer y que lo pongamos por obra. Amén. Como citó esta mañana también uno de los hermanos, el hermano Víctor, dijo, leyó Eclesiastés, ¿verdad? El fin de todo discurso es Hacer la voluntad de Dios. teme a Dios y guarda sus Mandamientos. Esto es el todo del hombre, ¿verdad? Esto es el todo del hombre. Tratar de ponernos a imaginar esas otras cosas, ¿no? Ahora, ¿por qué está escrito esto aquí? Ya lo dijimos, cuando preguntamos qué aprendimos de Dios, ¿qué salió de la palabra de la boca de cada uno de ustedes? Todo fue maravilloso, ¿verdad? Dios es poderoso, Dios es organizado, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios que provee, que nos cuida, que nos ama, amoroso, bondadoso, en fin, eso es lo que tenemos que aprender de Él. Y cuando aprendemos eso, estamos en buena condición. Y tengamos mucho cuidado cuando nos trata de presentar un Dios que es diferente. También se mencionó esta mañana la parábola de los talentos. Aquel que no dio fruto es porque pensaba que el que le dio el talento era egoísta y era malo y le iba a castigar, ¿verdad? Cuando pensamos que Dios es un egoísta malo que nos va a castigar, le vamos a adorar y le vamos a servir. Pues no, ¿no? Pues mejor vamos a servirle, vamos a adorarle. Estoy leyendo aquí algunos comentarios de la Biblia Textual, cuarta edición, y ya habla de el cosmos de la inequidad. ¿Qué es lo que más o menos estoy tratando de decir, hermanos? Es tratar de interpretar algo que en la Biblia no está. En la Biblia no está. Génesis 1, 1 y 2 al 4. Sabemos que los ángeles pecaron, no sabemos cuándo, no sabemos que hicieron algo que estuvo mal y que Dios les dio la facultad o la posibilidad de atacar, de provocarnos a pecar, pero ¿qué fue lo que sucedió en ese tiempo? La Biblia calla, hermanos, en ese aspecto. La Biblia calla. Y bueno, Soy de España. Aquí yo soy el tío de Álvaro. Ah, yo no digo El Salvador. Sí. Ok, hermanos. ¿No hay más? Hermano Gerson. Sí, dígame, amado. ¿Estamos terminando? ¿Está bien terminar ahorita? ¿Está de Pues acuerdo? sí. ¿Tiene alguna pregunta o comentario? No, bendito Dios, estoy bien, ya gracias a Dios, al hermano Paco, que usted lo invitó también, tremenda explicación para que siga estando con nosotros. Ok. Sí, porque a lo mejor yo ya la semana que entra ya me fui para allá con el Señor, con el favor de Dios. Le queda un asistente, hermano Roberto, de mucho quilate, el hermano Paco. Así que sí, necesitamos gente que pueda, así que váyanse preparando, todos ustedes. Estamos en el camino. Porque morir es ganancia, acuérdense. Amén, amén. Bien.
Entonces, Gerson, usted otra vez el resumen del resto del capítulo 1 para la semana que Para entra, el sábado, para el sábado. el resumen. Sí, señor, con gusto. Está bueno. Entonces, vamos a hacer una oración. Hacemos. Gracias, Padre Oremos. bendito, por amarnos tanto. Gracias por cuidarnos. Gracias por ser un Dios tan bondadoso y tan poderoso y tan amoroso hacia nosotros. Gracias por mandar a tu Hijo Jesús a que derramara su sangre para poder edificar esta iglesia que tú nos has permitido ser parte de ella, Padre. Qué maravilla, qué gozo, qué privilegio tan tremendo, qué gracia tan maravillosa. Permítenos, Padre, purificarnos cada día. Perdónanos de nuestros pecados. Ayúdanos a entenderte más y más, a comprender tu palabra, a servirte y a glorificarte en todo y poder ser testigos tuyos hacia los demás. Míranos siempre con tus ojos de misericordia. Bendice a este grupo de tus hijos que estamos aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Amén. 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 Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Gracias, hermanito Paco, hermanito Roberto, y bendiciones para cada uno. Buen fin de semana. No dejen de congregarse mañana. Dios les Dios les bendiga. bendiga. Hasta mañana. Marujita, Gracias. Elizabeth, que se Buenas sientan noches. mejor. Bendiciones, Raúl, bendiciones gracias, con hermana. todos. Gracias, Muchas hermano. gracias. Gracias. Amén. Maruja Que y tengan una feliz Elizabeth son noche. los que Dios les están bendiga. enfermitas. Gracias. Gracias. Hasta el lunes, Dios te si Dios bendiga, quiere. un Mañana. abrazo fuerte. Chao. Hasta el Besos. lunes, si Feliz Dios noche. quiere. Bendecida noche. Chao. Ok, Chao, chao. chao, chao. Dios les Bendición con todos. bendiga. Dios te bendiga, Gracias Karen. por el estudio. Gracias, Dayana, tan linda. No dijiste nada, siempre dices mucho. Ahí Lo que aportas. pasa es que esta es mi hora de acostar a los niños, prepararlos. Entonces tengo los audífonos puestos y el teléfono y con eso es que lo estoy escuchando, pero no podía leer los pasajes porque estaba terminando de prepararles la cena, bañándolos y así, entonces me cuesta. Espero Pero que quería para la escuchar. próxima. Para la próxima. Sin embargo, sí estuve bien atenta a todo lo que Yo sé, estuvieron explicando. yo sé. Ok. Bendiciones, Bueno, que hermanos. Me tengan voy feliz retirando. noche. Hugo, tan Se les lindo. ama a Qué bueno. todos. Buenas Dios noches. te bendiga. Buenas noches. Sergio, gracias. Gerson, Amén. te cuidan mucho. Saludos Amén. a Dios me lo todos. bendiga. Gracias, hermano. Carlita, cuídese mucho. Ok. Sergio, si puedes cerrar la grabación, por favor. Buenas noches, hermano Buenas noches, Roberto. Maruja. Muchas Cuídese gracias por mucho. la palabra de Cuídese Dios. mucho, hermanita. Gracias, hermano. Muchas gracias. Sí, ok. Dios los Y bendiga. Elizabeth, Mark también se enfermó, tu marido. Elizabeth. Entonces, desconecta tu micrófono, por favor.